es gasto federalizado. Entonces, vamos a empezar con nuestros invitados el día de hoy. Vladimir Herrera González, él es investigador C, adscrito al área de análisis de las finanzas públicas, estatales y municipales. Vladimir es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y cuenta con estudios de maestría en Economía en el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. También cursó el diplomado en línea de presupuesto basado en resultados, impartido por la Secretaría de Hacienda y la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se desempeñó como investigador en la Dirección de Estudios Hacendarios y la Dirección de Estudios del Presupuesto y Gasto Público. También fue asistente de investigación por proyecto en la Organización de las Naciones Unidas, profesor invitado en la Maestría de Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo y analista para la evaluación de programas federales en el Colegio Mexiquense. Le vamos a dar la palabra a Vladimir y le agradecemos su presencia. Sí, bueno. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reitero la bienvenida a este seminario por parte del Instituto Belisario Domínguez. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema, como lo indicó el senador, bastante relevante en términos del presupuesto y sobre el cual se desarrolla buena parte de la discusión sobre del presupuesto para la aprobación del presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados. Y estamos hablando precisamente del gasto federalizado. El gasto federalizado, ¿qué entendemos por gasto federalizado? Pues bien, todos aquellos recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los cuales los gobiernos locales los asumen como propios. Es decir, son todos esos recursos que el gobierno federal le da a las entidades y las entidades se encargan de ejercerlo, de gastarlo. De hecho, en términos del ejercicio, estos recursos a nivel federal no se ejercen, se pagan, entonces aparecen como pagados, porque al final el ejercicio lo va a desarrollar la entidad federativa. Vamos a comenzar y vamos a dar una semblanza general de los recursos que se van a ejercer o que se van a transferir o que se proponen transferir para el siguiente ejercicio fiscal, para el ejercicio fiscal 2016, y que el gobierno federal mandó su propuesta a través del proyecto de presupuesto de la Federación para 2016. Como observamos en la primera lámina, en el PEP 2016, en el proyecto de presupuesto, se proponen transferencias de recursos a las entidades federativas y municipios por un monto de 1.595.251.9 millones de pesos, lo que representa el 33.6% del gasto neto total que se propone o que se proyecta para dicho ejercicio. Tenemos que notar un detalle en este momento. En este momento ya hay una minuta en el Senado de la República en la cual la Cámara de Diputados ya mandó sus consideraciones sobre el proyecto, sobre la iniciativa de ley de ingresos que envió el Ejecutivo, en el cual hay un pequeño ajuste a la baja de la recaudación federal participable, en la cual la recaudación federal participable, que después veremos qué es este mecanismo, la recaudación federal participable disminuye, y por lo tanto estos recursos que tenemos aquí en el proyecto van a disminuir un poco, aproximadamente unos 800 millones de pesos por ajustes en la recaudación federal participable, es decir, ajustes a la baja en los impuestos que se gestaron en la Cámara de Diputados. Como observamos en este esquema, un tercio del presupuesto se va a destinar a las entidades federativas y municipios para que ellos lo ejerzan como propio. Estos recursos, a su vez, se dividen en general en 4 o 5 elementos, podríamos decir. Los dos principales elementos que componen el gasto federalizado son el ramo 28, participaciones federales, el ramo 33, aportaciones federales. Entre ambos se constituye aproximadamente el 83% de las transferencias de recursos a las entidades federativas y municipios de gasto federalizado. Estos recursos, es importante decirlo, no están
tan sujetos a la negociación que se realiza en el proceso de aprobación del presupuesto de egresos de la Federación, debido a que se rigen por las fórmulas y procedimientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, que es la norma principal, no la única, que rige esta parte del gasto federalizado. Entonces, una vez determinados los ingresos federales y aquellos recursos que se destinan a la recaudación federal participable, que no son todos los recursos federales, entonces, a través de las fórmulas y procedimientos de la Ley de Coordinación Fiscal se determinan sus montos y su distribución a las entidades federativas. Entonces, aquí no hay mucha mano que meter por parte de los diputados en el proceso de aprobación del presupuesto. También tenemos los convenios de descentralización y reasignación. Estos recursos representan el 9.1% de la propuesta de transferencia de recursos. Y son recursos que se firman a través de convenios en el transcurso del ejercicio fiscal. Por lo tanto, en este momento no se encuentran distribuidos por entidades federativas, sino que solamente se encuentran montos generales susceptibles de ser federalizables. También tenemos unos recursos que a partir de 2011 han tomado relevancia, que son la protección social en salud, que representan aproximadamente el 4.2% de las transferencias a las entidades. Por último, pero no menos importante, se encuentran los recursos del gasto federalizado contenidos en el ramo 23, denominados provisiones salariales y económicas. Estos recursos son muy importantes, tal vez en monto no lo parezcan, pero son importantes porque se destinan sobre todo al desarrollo municipal y regional de las entidades federativas. Y aquí es en donde, en el proceso de aprobación del presupuesto, en los últimos años, a partir de que se creó del año 2000 para acá, y sobre todo en los últimos 5 años, ha tomado principal relevancia porque aquí se han aprobado montos relevantes y sustanciales para los municipios y que se han vuelto, sobre todo un poco, podríamos decir, la manzana de la discordia en Cámara de Diputados para distribuirlos. Es importante mencionar que en el proyecto de presupuesto estos recursos aparecen relativamente disminuidos. ¿Por qué? Porque el gobierno federal manda estos recursos de esa manera, de tal manera que los legisladores, sobre todo en la Cámara de Diputados, que es la que tiene la facultad exclusiva de aprobación del presupuesto, puedan aprobar bolsas o fondos destinados sobre todo al desarrollo municipal, como lo puede ser el famoso Fondo de Cultura, el Fondo para Espacios Deportivos, los proyectos de desarrollo regional, etcétera. Estos recursos, de hecho, no aparecen en el proyecto de presupuesto, pero en los últimos años se han aprobado. Este año ya veremos, con la reducción presupuestal y con el nuevo incremento que se tuvo de ingresos federales, vamos a ver qué nuevos recursos aparecen en relación a los que el Ejecutivo Federal manda como propuesta. Vamos a empezar a describir un poco el mecanismo. Regresamos, bueno, no está bien, avanzamos un poquito. Vamos a describir un poco el mecanismo a través del cual se distribuyen estos recursos a las entidades federativas. Para esto tenemos que abordar el mecanismo principal a través del cual se distribuyen, que es la recaudación federal participable. La recaudación federal participable es una bolsa en la cual se reúnen todos los recursos susceptibles de ser participables a las entidades federativas, que compondrán el ramo 28 y serán marco de referencia para la distribución del ramo 33. Esta recaudación federal participable se constituye por todos los impuestos federales. También se constituye para este año por el 74.82% de los ingresos petroleros del gobierno federal, derivados de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, que es el nuevo mecanismo. Antes eran derechos, ahora es las transferencias del FOMPED para los ingresos del gobierno federal, y aparte el derecho de minería. Nada más, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras y otras cosas, eso no entra en la recaudación federal participable y no es susceptible de participar a las entidades federativas, por supuesto. Con esto obtenemos la recaudación federal participable bruta, que es la bolsa general de recursos, pero aparte hay que hacerle algunas disminuciones de aquellos recursos que de por sí ya se le transfieren o se le transfirió la potestad al gobierno estatal o a los gobiernos locales de recaudarlos. Estas son disminuciones. Y estas disminuciones son, por ejemplo, del impuesto sobre automóviles nuevos. El impuesto sobre automóviles nuevos es un impuesto federal de administración local. ¿Qué quiero decir? El gobierno federal respalda legalmente este impuesto. Sin embargo, quien lleva a cabo la recaudación
y la administración del recurso es directamente la entidad federativa. Entonces es un recurso que, si bien es un impuesto federal y está en la recaudación federal participable bruta, ya de por sí se lo quedan los estados y municipios, entonces hay que descontarlo para evitar duplicidad en la transferencia del recurso. Y así tenemos otra serie de ingresos o de impuestos, los cuales ya se los queda por default las entidades federativas, y por lo tanto ya no es necesario, hay que descontarlos de la recaudación federal participable. Haciendo estas disminuciones, lo que obtenemos es la recaudación federal participable neta, que nos va a servir de referencia para la distribución de 4 de los principales fondos de las participaciones federales. A decir, el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, 0.136% de la recaudación federal participable para aquellos municipios litorales o fronterizos por donde se realice el comercio exterior, y el Fondo de Fiscalización y Recaudación. Esta es la bolsa que va a servir para distribuir esos recursos. Aparte, sirve de referencia para distribuir 4 fondos del ramo 33. Bueno, ya que tenemos el marco o los recursos concentrados a partir de los cuales vamos a calcular las transferencias a los estados, pues bueno, vamos a pasar a una pequeña, vamos a ver cómo se constituyen. El ramo 28, participaciones en ingresos federales, se constituye por aproximadamente unos 14 componentes, pueden ser más, menos, dependiendo de la agregación. El principal es el Fondo General de Participaciones, que se calcula como el 20% de la recaudación federal participable. Este fondo representa aproximadamente el 56% de las participaciones federales, es el principal fondo de participaciones. Y se distribuye a las entidades federativas a través de ciertos criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Los voy a mencionar muy rápido. A los estados les garantiza el recurso que recibieron en 2007, y la diferencia de recursos que hay entre 2007 y el 2016, por ejemplo, se va a distribuir a través de 3 criterios. El primer criterio es el factor de crecimiento de la economía del estado. El segundo es el nivel de recaudación de impuestos y derechos locales. Y el tercero es el factor de crecimiento de esa recaudación de impuestos y derechos locales. Es decir, es un fondo que tiene incentivos, o que presenta una serie de incentivos que intentan provocar en las entidades federativas que incrementen su crecimiento económico, que incrementen su recaudación de impuestos y derechos locales. Algunas características, bueno, y así hay otros fondos como el Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Fomento Municipal, una serie de incentivos, un fondo de compensación. En general, sería bastante extenso tratar de describir cada uno de estos fondos. Como lo dije, está en la Ley de Coordinación Fiscal, están en las fórmulas y procedimientos, pero vamos a tratar de establecer sus características generales. El ramo 28 es parte del gasto no programable. ¿Qué quiere decir en este término del ramo 28? Que son recursos que están solamente calculados a manera de estimación en el presupuesto de egresos de la Federación, en el proyecto de presupuesto. Realmente las cantidades que se van a distribuir dependerán de la recaudación que se realice efectivamente mes con mes por el gobierno federal. Mes con mes el gobierno federal hace la recaudación y hace una estimación de los recursos que se van a destinar a cada una de las entidades federativas y se los paga. Entonces, en ese sentido es no programable, es una estimación mera a la que se presenta actualmente. Es un componente resarcitorio. Lo que intenta hacer es asignarle mayores recursos a aquellas entidades federativas y municipios que presenten mayor crecimiento económico y mayores niveles de recaudación, como lo habíamos mencionado anteriormente, es decir, darle más a quien más aporte. Son recursos que no están etiquetados. Estos recursos, con decir que no están etiquetados, quiere decir que no están etiquetados a nivel federal. A nivel federal no hay nada que determine en qué lo puede gastar la entidad federativa o el municipio. Ellos lo decidirán de manera autónoma. Hasta este año, y bueno, mientras no se genere la normatividad adecuada, no estaban sujetos de fiscalización en cuanto con las reformas derivadas de la ley anticorrupción. Se estableció que se tendrá que generar un mecanismo a través del cual la Autoridad Superior de la Federación podrá, a través de la normatividad secundaria que se genere, realizar la fiscalización en términos conjuntos y en colaboración con las entidades locales de fiscalización, en tanto se genere la normatividad respectiva. Aparte, y por último, este ramo lo que intenta generar es incentivos para, como ya lo había dicho, para el crecimiento y para que los estados recauden más. Entre más recauden,
más recursos obtendrán. Evidentemente, si todos los estados y municipios recaudan más en la misma proporción, pues como es la misma cobija y no creció la cobija, pues bueno, no tendrán incrementos en su distribución. Continuamos a la siguiente, por favor. El siguiente ramo de importancia del gasto federalizado es el ramo 33, son las aportaciones federales. Estos recursos son parte del gasto programable, es decir, una vez establecidos y aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación, estos recursos se ministran a las entidades federativas en esos montos que se establecieron, salvo algunas reservas que mencionaremos posteriormente. Entonces esos recursos ya están establecidos, se terminan el presupuesto y así se pagan. Estos recursos están etiquetados. ¿Qué quiere decir que están etiquetados? Tienen una distribución ya establecida en la propia ley de coordinación, en el capítulo 5 de la ley de coordinación fiscal. Se describe el cálculo de los montos y la distribución de las entidades federativas y aparte, a diferencia del ramo 28, se establece para qué pueden y deben ser dedicados por parte de las entidades federativas y municipios. Estos recursos son susceptibles de ser fiscalizables completamente por la Auditoría Superior de la Federación. El presentador siguiente establecerá todos estos conceptos de fiscalización. Este ramo tiene un componente compensatorio. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, trata de asignar mayores recursos a aquellas entidades que presentan mayores necesidades y en su caso mayores rezagos en términos de educación, de salud, de infraestructura social, de seguridad pública, etc. En general son 8 ramos, 8 fondos los que componen el ramo 33. Y también son parte del proceso de descentralización del gasto del gobierno federal a las entidades federativas. Al momento de que, a partir de los 1990, a principios del 90, se empezó a realizar este proceso de descentralización, en el cual asigna al gobierno federal ciertas facultades a los gobiernos estatales y municipales para que ellos realicen el gasto. Los principales fondos del ramo 33 son el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, antes Fondo de Aportaciones para Educación Básica Normal y Fondo de Aportaciones para Educación Básica y Normal, ahora denominado FONE, Nómina Educativa y Gasto Operativo, que constituye aproximadamente el 70% del ramo 33, es el principal fondo. Estos recursos se destinan principalmente al pago de la nómina de educación y al gasto operativo. Estos recursos son muy grandes, no por nada las discusiones y todos los problemas que se han desarrollado con toda esta parte de la reforma, porque estos recursos son los que se destinan para principalmente el pago de nómina de profesores. Otro fondo importante es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, que sobre todo se destina o se le transfiere a las entidades federativas y municipios, a las entidades federativas nada más, para el pago, sobre todo el pago de la nómina del personal médico en las entidades federativas. También tenemos otro fondo que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF, que tiene usos múltiples establecidos en la propia ley. El Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que tiene 2 componentes, una infraestructura social municipal y otra infraestructura social estatal, destinado, como su nombre lo dice, para el desarrollo de infraestructura específica. Para esto se desarrolló todo un catálogo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual establecen todos los proyectos en los cuales se puede destinar este recurso de Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. El Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, como su nombre lo indica, se desarrolla para acciones de seguridad pública en las entidades federativas. El Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de las Entidades Federativas, este se destina para una serie de usos múltiples también a nivel estatal. El Fondo de Aportaciones para Educación Tecnológica y de Adultos y el Fondo de Aportaciones Múltiples, que se destina sobre todo para asistencia social, que básicamente son desayunos escolares, y 3 componentes importantes, que es para infraestructura educativa básica, media superior y superior. Pasamos a la siguiente, ramo 20, correcto, el gasto federalizado en el ramo 23. Aquí este es un componente muy importante, como ya lo habíamos mencionado, porque son aquellos recursos en los cuales el gobierno federal, los diputados federales pueden incluir recursos adicionales, sobre todo en materia de apoyo a los municipios.
En estos recursos se encuentran los proyectos de desarrollo regional, el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo de Cultura, el Fondo de Capitalidad, el Fondo Sur-Sureste. Todos estos recursos fueron los que se aprobaron en 2014, 2015. Son los fondos que existían: el Fondo de Apoyo para Migrantes, el Fondo de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, programas regionales, Fondo Regional, fondos metropolitanos. En 2015 se aprobaron 19 fondos de este tipo, del ramo 23. Estos recursos para este año el gobierno federal propone solamente 8 o 9, me parece. Y generalmente la propuesta que siempre aparece, ¿no? Siempre aparece, por ejemplo, el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, y algunos otros. Y ya en las deliberaciones, pues los diputados federales han encargado de adicionar recursos a este ramo. Estos recursos también son parte del gasto programable. Son recursos etiquetados, ya tienen destino específico. Es parte del proceso de regulación presupuestal. Le da cierta flexibilidad a la aprobación del presupuesto, porque en este ramo los recursos que van aquí son recursos que no se pueden aprobar en ningún otro ramo general o administrativo. Por ejemplo, el Fondo de Pavimentación, que es el caso más claro. Las facultades de pavimentación están claramente establecidas en el artículo 115 constitucional, en el cual estas facultades son para los municipios exclusivamente. Entonces el gobierno federal no podría meterlo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no es facultad federal las acciones de pavimentación. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo mete en este ramo contingente y lo mete como un subsidio para las entidades, para los municipios sobre todo. Ese fondo es un fondo municipal. Continuamos, por favor. A continuación están los convenios de centralización. Estos convenios se establecen las bolsas en el presupuesto. Aquí en general no se le hace mucho o no se aprueban recursos adicionales en el proyecto, en la aprobación del presupuesto. ¿Qué se puede hacer? Hay facultades para hacerlo. Y estos generalmente se destinan a la educación pública, a agricultura y ganadería, a medio ambiente, a gobernación, a turismo, a salud, a hacienda y crédito público, a desarrollo social, a la función pública. Aquí hay recursos, por ejemplo, como los del Subsemun, los subsidios para la seguridad pública de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y apoyos para la seguridad pública y una serie de recursos que requieren de la firma de convenios a través en el recurso del ejercicio fiscal para que los estados y municipios puedan acceder a ellos. Continuamos, por favor. En esta gráfica lo que presentamos, ya que presentamos los principales componentes del gasto federalizado, aquí presentamos una gráfica en la cual se observa cómo se ha comportado el gasto federalizado a través de los años, en los últimos años, en el cual vemos que tiene una tendencia relativamente estable. La línea roja lo que nos presenta es el porcentaje del gasto neto total que se destina al gasto federalizado. En general ha estado alrededor del 33%, un tercio del gasto neto total aprobado, con ciertas excepciones. En 2008 tenemos un pequeño pico o sobresalto derivado de las reformas en 2007, que se aprobaron en 2007 y que entraron en vigor en 2008. En las cuales se aprobaron nuevos fondos y nuevos recursos para las entidades federativas, entonces ahí subió un poquito. Sin embargo, pues nos cayó el 2009, en el cual pues vino la crisis, en la cual se disminuyeron los recursos derivados sobre todo de tributación, y entonces ahí hubo una caída bastante sustancial. Como observamos, han crecido de manera constante los recursos en este periodo de tiempo. Continuamos, por favor. Aquí lo que observamos es qué tan importantes son estos recursos para las entidades federativas y para los municipios. Pues bueno, observamos en esta gráfica que en este periodo del 2000 a 2012, que es para tenemos información del INEGI consolidada para todos los estados, observamos que aproximadamente para el 2012 el 81% de los recursos del gasto federalizado, los recursos del gasto federalizado representan el 81% de los recursos que van a ejercer las entidades federativas y municipios. Esa es la importancia de los recursos que se van a aprobar en el presupuesto. Entonces, es un gasto sustancial el que se transfiere, y aquí es un poco donde se dice que existe cierta dependencia de las entidades federativas de los recursos federales. Estos recursos, sobre todo, hay que tener cuidado con esos matices. Si bien son transferencias del gobierno federal, esas transferencias surgieron en origen como una cesión de potestades tributarias de los gobiernos de los estados
al gobierno federal, de tal manera que que fuera más eficiente la recaudación, que se obtuvieran mayores recursos y que a su vez el gobierno federal les transfiriera o les regresara el fruto de esa recaudación cedida por las entidades federativas. Entonces hay que tener ahí cierto cuidado. Sin embargo, en términos estrictos, esas transferencias son aproximadamente el 81% del gasto que realizan las entidades federativas. El resto son ingresos propios y financiamientos, es decir, deuda. En la siguiente gráfica observamos que esta distribución de recursos o esta forma en la que se componen los recursos de las entidades federativas, en las cuales el gasto federalizado es el componente más importante, tiene un comportamiento heterogéneo a través de las entidades federativas. Hay entidades federativas como por ejemplo San Luis para el año 2012, que es para el año que tenemos información consolidada, sus recursos por entidad federativa representaban sus recursos por gasto federalizado que iban a ejercer representaban el 93% de sus ingresos totales, es decir, prácticamente todos sus recursos provienen del gasto federal, del gasto federalizado. Otros recursos, por ejemplo, también está el caso del Distrito Federal, en el cual aproximadamente el 53% de sus recursos propios, sus ingresos propios o sus recursos totales, provienen del gasto federalizado. Sin embargo, pues hay que tener el matiz ahí de que, pues bueno, el 42% de sus recursos, sus ingresos propios, pues bueno, también son de deuda. Vemos también el caso de Nuevo León, 69% de sus recursos son del gasto federalizado, pero el 39% son ingresos propios. Tiene cierto deslinde, cierto desmarque de esta parte de la dependencia de recursos del gobierno federal. Continuamos, por favor. Aquí observamos otra gráfica donde se observa la composición del gasto federalizado. El gasto federalizado se compone, como ya habíamos dicho, de participaciones, aportaciones y convenios federales, en los cuales también se incluyen el ramo 23. Y observen que aquí se refleja en estos cajones que el 81%, como ya lo habían mencionado, proviene de recursos del gasto federalizado en promedio. Continuamos, por favor. En esta gráfica observamos prácticamente lo mismo, pero para los municipios, en términos de cuál es su dependencia de los recursos del gobierno federal o de los recursos del gasto federalizado. Observamos que el 66% de los ingresos de los municipios provienen del gasto federalizado, 66% para 2012, y un 29% provienen de financiamientos, son ingresos propios, y el 4.6% son financiamientos. Continuamos, por favor. Observamos. ¿No aparece? Ok. Bueno, aquí en lo que aparece la gráfica, le seguimos dando porque conservó las animaciones. Aquí observamos que en términos de los municipios, el 66% de los recursos, de sus recursos que ejercen en el transcurso del ejercicio fiscal, provienen del gasto federalizado, de aportaciones, participaciones. Y el 23% constituye la recaudación propia, un 4% son participaciones y aportaciones estatales, un 4% son financiamientos, es deuda, y un 3% son otros ingresos, que son ingresos provenientes de organismos internos. Observemos cómo los municipios tienen relativamente una menor dependencia de los recursos del gobierno federal en comparación de los gobiernos estatales. Por último, damos enter, por favor. Por último, observamos una gráfica en la cual se consolidan los recursos del gasto federalizado, de los recursos o los ingresos propios de los municipios por entidad federativa. Observamos que hay municipios como los de Tamaulipas, en los cuales el 87.1% de sus recursos provienen del gasto federalizado, y otros municipios como por ejemplo los de Baja California Sur, en los cuales solamente el 43% de sus recursos provienen del gasto federalizado. Aquí hay que tener también cuidado con estos matices, porque Baja California Sur, pues bueno, tiene un componente turístico bastante fuerte, en el cual le ha permitido, por ejemplo, fortalecer mucho su recaudación de impuesto predial, derivado de todos los complejos turísticos que se realizan. Entonces eso le ha permitido que su predial haya crecido favorablemente, y entonces esos recursos han fortalecido sus finanzas públicas municipales. Pues bueno, aquí esta presentación resumiendo, tiene la intención de presentar la importancia de estos recursos para los estados y municipios, y sobre los cuales se desarrolla mucho de la discusión de la aprobación del presupuesto. Observamos
cuál es el nivel de dependencia de los estados y municipios de estos recursos, que hay que tener cuidado con ese término de dependencia, por lo que hayamos comentado en la sesión de potestades tributarias, pero constituyen recursos muy importantes para el desarrollo de sus finanzas públicas a través del ejercicio fiscal. A manera de comercial, en el Instituto Belisario Domínguez hemos realizado una serie de trabajos para reflejar o para facilitar la aprobación o el trabajo legislativo, sobre todo en esta materia de gasto, en la cual hemos desarrollado una serie de productos encaminados sobre todo a identificar aquellos recursos que se destinan a los estados y municipios, pero no de manera agregada. Los presentamos en la página del instituto por entidad federativa y hacemos un agregado a nivel general para que se puedan hacer comparaciones y se facilite el trabajo, se facilite un poco más el trabajo legislativo. Bueno, por mi parte, eso es todo. Espero que estos trabajos y los productos que desarrolla el instituto sean de utilidad para el trabajo legislativo y para la aprobación del presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a licenciado Vladimir. Vamos a pasar ahora con Ricardo Miranda Burgos. Él es director general de Análisis e Investigación Económico de la Auditoría Superior de la Federación. Actualmente es, entre otras responsabilidades institucionales, destacan la de haber sido en la Secretaría de Educación Pública, director general de Administración Presupuestal y Recursos Financieros. En la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público coordinó 3 direcciones generales adjuntas: seguimiento y evaluación presupuestaria, estrategias, gasto regional y operación, y análisis y evaluación financiera del sector público. En la Presidencia de la República fue coordinador general de análisis social en la coordinación de asesores. También trabajó en Sedesol, donde fue director general de evaluación sectorial y asesor del secretario. Y ha prestado también servicios docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Administración Pública. Como vemos, Ricardo le ha tocado estar del lado de donde se distribuye el presupuesto, en la Subsecretaría de Egresos, y ahora está auditando cómo se gastan las entidades federativas esos recursos. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, senador. Muy buena tarde a las personas asistentes y a los organizadores de esta mesa de análisis sobre la perspectiva federalista de las finanzas públicas. En representación de la Auditoría Superior de la Federación, expreso nuestro agradecimiento por la oportunidad de compartir algunas ideas para mejorar el marco institucional de las finanzas y de la deuda pública, las cuales se sustentan en los resultados obtenidos de las auditorías practicadas y de los estudios realizados que se han incluido como sugerencias y recomendaciones en el informe resultado de la fiscalización de la cuenta pública, que ustedes pueden consultar en la página web de la Auditoría Superior. Esta institución colabora con la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para revisar y fiscalizar la cuenta pública con independencia técnica y de gestión, conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. La legislación que regulará el Sistema Nacional Anticorrupción está en proceso de elaboración, así como también la otra normativa que establecerá principios y mecanismos para el manejo disciplinado y responsable de la hacienda pública de las entidades federativas y municipios. En relación con lo anterior, es prudente evaluar los riesgos más importantes para las finanzas y la deuda pública, con el propósito de establecer las medidas que permitan darle respuesta con eficacia y oportunidad. Para contextualizar la dinámica de las finanzas y de la deuda pública subnacional, es pertinente tomar en cuenta si se trata de megalópolis, zonas metropolitanas, ciudades medias o espacios rurales con población indígena, en razón de que existe relación entre la actividad económica y los ingresos públicos, entre la dinámica demográfica con la demanda de bienes, servicios y gasto público, así como entre el balance fiscal con el déficit presupuestario y el endeudamiento. El financiamiento del gasto público del ámbito local comprende los ingresos propios, las transferencias del gobierno federal y la deuda pública.
En los ingresos propios destacan, como lo vimos hace unos minutos, el impuesto predial y los derechos por el servicio de agua potable, los cuales están relacionados con los criterios para la distribución de las participaciones fiscales. También los impuestos locales a la venta de gasolinas y diésel, a la nómina, el hospedaje y por el uso o enajenación de bienes inmuebles. Es necesario elevar los ingresos propios del ámbito local con criterios que incentiven la actividad económica y el empleo en congruencia con austeridad apoyada en el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño. En lo que se refiere a las transferencias del gobierno federal a las entidades federativas y municipios, se distribuyen mediante diferentes rubros y mecanismos de presupuesto programable y no programable. Para establecer algunas referencias, nosotros, como saben, fiscalizamos las cuentas públicas del año precedente. En este caso, estamos trabajando sobre 2014. El gasto federalizado respecto del gasto neto total en 2014 representó el 35.3%. Respecto del gasto primario del gobierno federal, excluyendo el costo financiero de la deuda, fue ya más del 50% del total, es el 51.6% en 2014. Si comparamos el programable federalizado respecto del programable de todo el gobierno federal, es el 28.4% y representó el año pasado el 9.4% del Producto Interno Bruto. En el gasto programable, el primer grupo corresponde a las participaciones federales dirigidas a financiar los servicios de educación, salud, desarrollo social, seguridad pública, infraestructura pública y fortalecimiento financiero de los gobiernos locales. El segundo grupo se integra con los subsidios que se entregan mediante convenios de descentralización o coordinación en los sectores de educación, salud, desarrollo social, agropecuario, medio ambiente, recursos naturales, infraestructura y seguridad pública. El tercer grupo se forma por las reasignaciones para la ejecución de programas federales convenidos, principalmente para infraestructura turística, carretera y de caminos. Este conjunto de recursos programables solo se pueden ejercer para el destino que las disposiciones determinan y se entregan a las entidades federativas mediante su tesorería, para lo cual se debe observar la normativa federal presupuestal, contable y de rendición de cuentas. Es pertinente destacar que 5 fondos de aportaciones federales se pueden afectar en garantía o destinar a mecanismos de fuente de pago. El de aportaciones múltiples en relación con infraestructura educativa, seguridad pública, fortalecimiento municipal acerca de agua potable y su descarga residual, infraestructura municipal para proyectos de infraestructura y equipamiento en beneficio de población en situación de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago y zonas de atención prioritaria, y el de fortalecimiento de las entidades federativas en materia de saneamiento financiero. Entre los subsidios federales que se transfieren a los gobiernos locales, destacan por su dinámica los programas de contingencias económicas, los proyectos y los programas regionales, que tienen por objeto financiar infraestructura y su equipamiento, así como acciones para solventar los efectos de desastres naturales y apoyar a los gobiernos locales para sufragar gasto corriente, obligaciones y pasivos. Adicionalmente, este conjunto de recursos de gasto federalizado programable, mediante las delegaciones o representaciones de la Administración Pública Federal en las entidades federativas, se coordina la ejecución de programas y recursos con la concurrencia financiera local. Se considera conveniente mejorar la regulación, ejercicio y resultados obtenidos con los proyectos de infraestructura mediante una adecuada evaluación de costo-beneficio y evitar que se diluyan los recursos federales en pequeñas obras del ámbito local. El presupuesto no programable corresponde a las participaciones derivadas del sistema de coordinación fiscal, de las cuales el Congreso local aprueba su asignación y revisa sus resultados reportados en la cuenta pública. El objetivo fundamental es elevar la calidad del gasto público, medida con indicadores sobre los resultados sociales y económicos, así como reducir los gastos corrientes de carácter incremental o inercial que no generan beneficios tangibles a la actividad económica y al bienestar de la población. La clave reside en transformar las causas del déficit financiero con medidas efectivas para establecer una administración estable y sostenible de las finanzas públicas,
con un marco institucional que asegure responsabilidad y disciplina en el manejo de los recursos necesarios para que el gobierno local cumpla con sus funciones básicas y programas de desarrollo. En este sentido, destaca que el artículo 25 de la Constitución define que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y el sistema financiero, y el artículo 134 establece los principios para la adecuada administración de los recursos públicos por parte de todas las instancias de gobierno. La Auditoría Superior ha planteado la conveniencia de adoptar una nueva Ley General de Gasto federalizado, en armonía con un federalismo hacendario más equitativo, solidario, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos asociados al esquema de corresponsabilidad de los ámbitos de gobierno para proporcionar los servicios de educación, salud, seguridad social, superación de la pobreza, infraestructura para el desarrollo regional, protección del medio ambiente y seguridad pública principalmente. Se ha recomendado establecer en la ley el principio de anualidad para el ejercicio de las transferencias federales recibidas por los gobiernos locales, también conocidas como etiquetadas o condicionadas por la normativa. Asimismo, la nueva ley que se sugiere podría mejorar el esquema vigente sobre la concurrencia presupuestaria o par y paso, en razón de que algunos gobiernos incurren en déficit y aumentan su deuda para cubrir el monto que les corresponde. También es prudente aplicar algún tipo de cobertura relacionada con la baja en la producción y en los precios del petróleo por su impacto en la recaudación federal participable. Actualmente las coberturas con que se cuenta protegen los ingresos presupuestarios federales. Y aunque se cuenta con el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, sus siglas FEIEF, este se fondea en su mayor parte con ingresos petroleros. El déficit presupuestario y su acumulación determinaron el crecimiento acelerado del endeudamiento de algunos gobiernos locales, sobre todo a partir de 2009 por los efectos de la crisis financiera global en la actividad económica y los ingresos públicos. La deuda aumentó de 2008 a 2014 a una tasa media de crecimiento real anual de 12.4%. Al mes de septiembre de este año, 11 entidades federativas acumularon el 76.6% de la deuda y 16 municipios concentraron el 39.9% de la misma a nivel municipal. Con el objetivo de mantener la estabilidad y sostenibilidad a mediano plazo en las finanzas y la deuda pública, es recomendable fortalecer las instituciones fiscales del ámbito federal y local. A nivel federal se estableció una regla fiscal que comprende el balance presupuestario y un límite al gasto corriente y al endeudamiento que se determina por la capacidad de financiamiento en niveles sostenibles a mediano plazo. Adicionalmente, se cuenta con un fondo de estabilización para los ingresos presupuestarios, pero también está financiado principalmente con ingresos petroleros. El propósito es fortalecer las instituciones fiscales que aseguren una trayectoria estable y sostenible de las finanzas y la deuda pública a mediano y largo plazos. Aunque se ha avanzado en los años recientes, se detectan áreas de oportunidad con el objetivo de que se cuente con recursos y capacidad de respuesta en el caso de choques económicos internos y externos, así como para contrarrestar los efectos de la recesión o desaceleración de la actividad económica. Para ello, es necesario que en las fases positivas del ciclo económico se ahorren los ingresos que no tienen un carácter estructural o estable, con lo que se evita incrementar el gasto con recursos inciertos a futuro. De lo contrario, se asumen compromisos, obligaciones y pasivos para los cuales no se tiene certeza financiera para su cumplimiento y podría impactar en el riesgo país, las tasas de interés, la inflación y en menor inversión, consumo y empleo. Lo anterior se considera prudente debido a los retos que significa la desaceleración en la actividad productiva, la caída en la plataforma de exportación y de los precios del petróleo, así como la desigualdad y la situación de pobreza de un importante grupo de nuestra población. La deuda pública se debe evaluar de forma integral con la trayectoria de las finanzas públicas, debido a que el endeudamiento es resultado de la acumulación de déficit presupuestario durante varios años, así como por la decisión de financiar proyectos de infraestructura para los que no se tienen recursos suficientes y por el compromiso de cubrir el costo financiero de la deuda. Es apropiado regular el destino de los recursos del endeudamiento a fin de que no se canalicen a gasto corriente, sino a proyectos de inversión física que permitan generar los ingresos para cubrir su costo y lograr rentabilidad social y económica.
También se podría adecuar la regulación y supervisión del sistema financiero con el propósito de que las instituciones proporcionen financiamiento a los gobiernos locales con mayor prudencia y en las mejores condiciones de mercado, lo cual permitirá evitar presiones a la Federación por rescates o auxilios financieros de emergencia. El Congreso local y las entidades de fiscalización superior pueden contribuir a que las finanzas y la deuda pública se administren de forma responsable, disciplinada y sostenible. Por su parte, la Auditoría Superior tendrá la facultad de revisar y fiscalizar las participaciones, así como el destino y ejercicio de los recursos del financiamiento local que cuente con aval y garantía de la Federación, lo cual estará vinculado con un convenio de disciplina financiera que el gobierno de la entidad federativa suscribiría con la Secretaría de Hacienda, como está previsto en el proyecto de ley que se analiza en el Congreso, derivado de la reforma constitucional en este tema. De acuerdo con esta iniciativa, los convenios establecerán metas fiscales y de endeudamiento, además de obligaciones en materia de rendición de cuentas y transparencia. Se definirán límites anuales al financiamiento garantizado por la Federación, los cuales estarán asociados a la capacidad de pago, medida con los ingresos de libre disposición aprobados en la Ley de Ingresos que se pueden destinar al servicio de la deuda. Además, implementará un sistema de alertas tempranas con base en indicadores que permitan clasificar en grupos a las entidades y municipios conforme a un monto anual máximo para contratar deuda garantizada. Se establecerá una comisión bicameral del Congreso para revisar los convenios y asegurar la sostenibilidad de las finanzas y la deuda pública. Se implantará también un registro único de toda la deuda pública y de los demás pasivos y obligaciones del gobierno local y se llevará un registro específico para los proyectos de prestación de servicios mediante asociaciones público-privadas. Se podrá conciliar la información del registro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la confiabilidad de la inclusión de todos los pasivos que se contraten con las instituciones financieras. La contratación de financiamiento se realizará en las mejores condiciones de mercado, para lo cual se llevarán a cabo licitaciones y análisis de oferta, condiciones, costo y plazo de distintas instituciones financieras. Las legislaturas locales, por el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes, autorizarán los montos máximos, previo análisis del destino, capacidad de pago, otorgamiento de garantía o establecimiento de la fuente de pago. Las entidades y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos y sus necesidades que establezca la ley. Se deberán liquidar a más tardar 3 meses antes del término del periodo de gobierno respectivo. Sería adecuado prever la estrategia a seguir para apoyar a los gobiernos que por su situación actual no tengan la aptitud de cumplir con los criterios que la nueva ley establecería a fin de que en el mediano plazo puedan alcanzarlos. En resumen, la Constitución y la ley establecen disciplina, responsabilidad y sostenibilidad en el manejo de las finanzas y de la deuda pública. La disciplina y la responsabilidad significan que el financiamiento del gasto y su aplicación sean congruentes con el equilibrio fiscal en función de los objetivos económicos y sociales definidos en la Constitución y los aprobados por el Congreso en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. La sostenibilidad es la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras de la deuda, los programas aprobados en el presupuesto y su evolución futura previsible, como es el caso de las pensiones, la demanda de bienes, servicios y oportunidades de empleo y bienestar. La sostenibilidad implica también mantener la solvencia financiera en el mediano y largo plazos, sin tener que incrementar la deuda a niveles de alto riesgo, recortar el gasto en programas prioritarios, ni imponer condiciones tributarias a la actividad económica y a la sociedad que desincentiven la inversión, el empleo y el consumo. Señoras y señores, las auditorías y estudios que lleva a cabo la Auditoría Superior de la Federación en cumplimiento a su mandato y en ejercicio de sus atribuciones abarcan diversos ámbitos y materias. Aquí nos hemos enfocado en aspectos de carácter general relacionados con el marco institucional y las oportunidades de mejora para la administración de los riesgos principales de las finanzas y la deuda pública con un enfoque federalista. El Sistema Nacional Anticorrupción incluirá la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, lo que aunado al nuevo marco jurídico y a las instancias que se crearán, representarán instituciones dirigidas a prevenir, disuadir, combatir y sancionar los hechos que afectan a nuestro país. Es por esta razón
que tenemos la responsabilidad de cumplir a cabalidad con nuestras funciones y proponer alternativas para dar respuesta a las necesidades y problemas, así como para materializar nuestro potencial y oportunidades de desarrollo. Agradecemos pues la invitación a este foro y estaremos atentos a sus resultados. Gracias por su atención. Muchas gracias. Ricardo, bueno, recordarles, invitar a ustedes a que puedan participar, que nos manden sus preguntas para podérselas hacer a nuestros invitados. Yo, si quieren, para que nos vayan enviando sus preguntas, aprovecho el uso de la palabra para plantear dos cuestiones. Una, para Vladimir, preguntarle por qué seguimos clasificando en este presupuesto de egresos como gasto federalizado el FONE, el Fondo para la Nómina Educativa, si, como ya sabemos, a partir de la reforma educativa se dio marcha atrás a la descentralización y ahora es la Secretaría de Hacienda a nivel central quien ejerce esa nómina. No sé por qué sigue estando dentro del ramo 33, no sé si debería salir, aunque es gasto que se hace a nombre de los estados, pero no, realmente ya no lo hacen las entidades federativas. Una pregunta ahí y otra para Ricardo. Ricardo, ¿cómo le va a los estados en las auditorías del gasto federalizado? No sé si nos pudieras dar un poquito más de información. ¿Cómo salió la cuenta pública 2013 de, entiendo, más de 9,000 auditorías que se le hicieron al gasto federalizado? Ojalá también trajera, no sé si traes la información respecto del ramo 23, este ramo que nos describía Vladimir, es donde se pone el saldo de la negociación presupuestal, es decir, en esa noche de los cuchillos donde se aprueba el presupuesto de egresos, pues salen bolsas por arriba de 30,000 millones de pesos que no se ve que tengan un destino muy consistente. Ya nada más de ver el anexo del ramo 23, pues ve uno ahí cualquier cantidad de ocurrencias que creo a la hora que se auditan está dando también como resultado que no se ejercen bien. Entonces, digamos, el costo político de la aprobación del presupuesto pues está siendo muy elevado por este desorden. Y una pregunta para los dos: ¿qué se les ocurriría como propuesta para que no se limite a los diputados su obligación constitucional de aprobar el presupuesto de egresos, pero también que no se siga permitiendo pues esta práctica de pues destinar de manera muy desordenada, por llamarle de alguna manera, en el ramo 23, pues estas obras que después hemos tenido muchas denuncias que son el origen de la corrupción y del famoso moche? Entonces, ¿qué se les ocurriría? ¿Alguna propuesta ahí a la mitad donde no se coartara esta posibilidad de los diputados, pero también que no se permitiera esta excesiva discrecionalidad que termina en corrupción? Empezamos por Vladimir. Sí. Respecto a la pregunta de por qué seguimos clasificando el FONE, Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, en el gasto federalizado, recordemos que a principios de los 90 se realizó el proceso de descentralización, sobre todo en la parte del gasto educativo y del gasto en salud. Entonces lo que se hizo es que las plazas federales que se tenían de profesores se transfirieron a los gobiernos de los estados, quienes hasta el año pasado, para apoyarlos en el pago de la nómina, pues se les transferían directamente los recursos y los gobiernos de los estados se los pagaban a los maestros. Debido al desorden que se presentó sobre todo en los últimos años, con todo ese proceso de doble negociación, sobre todo de la nómina, del salario de los profesores, entonces se tomó la decisión de que el gobierno federal
recentralizara, podríamos decir, el pago de la nómina, nada más el pago de la nómina, el gasto operativo no, el gasto operativo todavía se transfiere a los estados y es parte del FONE, aunque el gasto operativo es muy pequeño en proporción de todos los recursos del FONE, es 5 o 6%, no es mucho. Sin embargo, no se ha regresado o no se ha, esas plazas que se transfirieron, esas plazas federales que se transfirieron a los gobiernos de estados, no se han regresado. Entonces, formalmente, en la ley de coordinación fiscal se establece que el gobierno federal pagará la nómina a cuenta y nombre del Estado. Sin embargo, el gobierno federal aún no tiene el control de las plazas de los profesores, todavía la tienen los estados. Y de hecho lo que se está haciendo, este año, es un proceso en el cual se está tratando de conciliar la nómina que tienen los gobiernos de los estados con la nómina que tiene el gobierno federal para evitar que existan dobles plazas y llegar a una nómina única. Por eso en parte también el FONE manifiesta menos recursos que los que se habían aprobado, porque pues supongo que sí se han detectado ciertas irregularidades y esos faltantes de transferencias o de pago del FONE que se ha verificado en estos primeros meses del año, es debido precisamente a que se han encontrado irregularidades en el pago o en la nómina educativa que se está tratando de conciliar a nivel federal y a nivel estatal. Entonces, principalmente es por eso, no se ha revertido totalmente el proceso de descentralización. Lo único que se hizo es centralizar la nómina, pero no el control o la administración general de las plazas de los profesores. Yo creo que la tercera pregunta la dejamos al final para que conteste la segunda Ricardo. Adelante, Ricardo, gracias. Muchas gracias. Para poder incluso apreciar, la Auditoría Superior de la Federación tiene publicado en su portal lo que se denominan las principales observaciones recurrentes que año con año se observan a las entidades federativas y municipios, y podríamos sintetizar refiriéndome a todos los componentes del gasto federalizado con exclusión de las participaciones fiscales, que solo a partir de la reforma constitucional recientemente aprobada en mayo de este año, está establecido que en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, a partir del año próximo y de las leyes secundarias asociadas a dicha reforma, sí ya la Auditoría Superior de la Federación estará facultada para también fiscalizar las participaciones fiscales, así como los recursos obtenidos por financiamiento en términos de su destino y aplicación cuando estos financiamientos cuenten con el aval y garantía del gobierno federal. Decía yo que en ese documento sobre las observaciones recurrentes podríamos sintetizarlas en los siguientes. Decíamos que todos los componentes del gasto programable federalizado, la legislación y la normativa establece con precisión que solo se pueden aplicar para los destinos que la norma establece, que cada uno de los fondos en los convenios, etcétera, se destinan los recursos. Entonces, uno de los principales problemas es que no se aplican a ese destino, sino se desvían a otros fines. Por lo tanto, se detectan múltiples y diversas irregularidades en el proceso contable y de comprobación, naturalmente, de esos recursos, en razón de que fueron desviados y aplicados para destinos diferentes. Y por consecuencia, pues los resultados son del todo opacos y no se acreditan pues para lo que es, como ya se comentaba, desde la educación hasta la seguridad pública. Desde luego, bastantes irregularidades se detectan en toda la ejecución del proceso de la obra pública y de las adquisiciones, y en consecuencia es uno de las áreas en donde mayor responsabilidad se deriva a los servidores públicos. De ahí, por ello, que para nosotros es muy importante las instituciones fiscales y el Estado de Derecho para que todas este conjunto de irregularidades pues prácticamente, como dijimos, se disuadan, se prevean, se combatan, se sancionen y todo recurso público se dirija a lograr el objetivo para el cual fue destinado. En relación con lo del ramo general 23, nos fue comentado que este ramo general tiene ciertas particularidades y hoy lo podemos constatar en los medios, que en relación con ciertos fondos
algunos legisladores manifiestan que es importante para ellos tener recursos que les permitan llevar a cabo una parte que para ellos es muy importante en su relación con sus representados, que es lo que denominan gestoría social. Mencionaría yo que hay 3 grandes rubros del ramo general 23 que tienen estos grados de libertad, que ustedes lo pueden constatar particularmente en el ejercicio del presupuesto del ejercicio 2014, dado que 2015 aún se encuentra en proceso, y son lo que se denominan programas regionales, proyectos regionales y contingencias económicas. Estos 3 grupos de recursos tienen un destino. Mencionamos infraestructura, atención de efectos de desastres naturales y emergencias económicas, presiones de pasivos, obligaciones y de gasto corriente que tienen los gobiernos locales. ¿Cuáles para nosotros los medios que permitirían que los recursos se apliquen de una manera adecuada, eficiente y sobre todo que logren los objetivos y los resultados para lo que son? Nuevamente, instituciones, marco de derecho, criterios, indicadores. Y por cierto, eso también lo recomendamos y lo sugerimos en el propio ámbito federal. Nosotros estimamos que la realidad es compleja, impone a las diferentes instancias de gobierno múltiples y diversos demandas, necesidades, retos, desafíos, y como lo vimos en cuanto a efectos de desastres naturales, situaciones que solo se pueden saber una vez que ya acontecieron, aunque por los datos históricos pues sabemos cómo nuestro territorio se ve afectado año con año con diferentes tipos de desastres naturales. En consecuencia, nosotros lo que hemos planteado es la importancia de definir con mayor claridad y precisión las instituciones y las reglas a las que todos los órdenes de gobierno, en todos los poderes, no exclusivamente los ejecutivos, estamos hablando de los criterios que utilice el legislativo para modificar no solo los presupuestos de egresos, sino también las leyes respectivas de ingresos, de tal manera que tuviéramos parámetros, criterios con la mayor objetividad posible, que permitiera que las decisiones y los ajustes que se tomaran y después su ejecución y revisión tuvieran pues parámetros que aseguraran una mayor estabilidad y sostenibilidad para nuestras finanzas públicas, pero no solamente eso, sino mejores resultados económicos y sociales que todos los podemos observar. Por una parte, y aquí queremos ser lo más balanceados o ponderados posibles, naturalmente se tienen avances, se tienen logros, se tienen buenos resultados, pero igualmente tenemos desafíos, retos. Nuestro país naturalmente tiene que hacer frente a la competencia de otros países y a los shocks externos y a todas las rezagos y desigualdades acumulados históricamente en nuestra nación, de tal suerte que tenemos que pensar en cuáles son los criterios y mecanismos que permitan que cada peso se utilice bien y que cada peso nos arroje, nos permita obtener el mayor impacto social y económico. Y disculpándome por la redundancia, nuestro criterio, nuestros análisis han sido que en la medida que contemos con mejores instituciones, con una mayor transparencia, con una mejor rendición de cuentas y con una mayor participación social vigilante igual sobre todos nosotros en los ámbitos de gobierno, aspiramos a que todo esto pueda ser mejor. Gracias, Ricardo. Vladimir, ¿usted quiere agregar algo? Sí, bueno, respecto a la última pregunta que planteaba el senador, ¿qué podríamos decir sobre este punto del ramo 23 sobre todo, y sobre todo en términos generales presupuestales, para que los diputados no estuvieran tan limitados en el proceso de aprobación del presupuesto, pero que tampoco se dieran este desorden presupuestal? Como marco de referencia tenemos que
aproximadamente entre el 2 y el 4% de los recursos o del gasto neto total es lo que los diputados pueden o que han tradicionalmente modificado en el proceso de aprobación del presupuesto. Entre 2 y 4% del presupuesto es muy poco. O sea, las decisiones que se toman en el proceso de aprobación, al menos en estos términos relativos, pues parecen no ser suficientes. Aquí pues faltan recursos, ¿no?, que den cierta holgura y que permitan a los diputados poder tomar mayores decisiones sobre la propuesta que envíe el Ejecutivo. Porque si no hay más recursos, pues ya lo demás es gasto comprometido, no lo puedes modificar. Entonces ahí tenemos un problema. El otro es que sí, evidentemente en los últimos 3 o 4 años, sobre todo con la creación de nuevos fondos en el ramo 23, ha habido un desorden presupuestal. Para anotarlo, aproximadamente en el proyecto de presupuesto 2015 había alrededor de los mismos recursos que están proponiendo ahorita, como unos 28,000, 30,000 millones de pesos en el ramo 23 de gasto federalizado. Sin embargo, se aprobaron 72,756 millones de pesos, que fueron resultado de las adiciones que realizaron los diputados. De estas adiciones, observamos que en el proyecto del 2015, venían propuestos 300 millones de pesos. Un proyecto para la zona nequenera de Yucatán y otro para el Acapulco tradicional. Hasta me los aprendí. Y en el aprobado de 2015 se llegaron a aprobar, para redundancia, 28,854 millones de pesos. ¿Y en qué se fue ese dinero? Se fueron en aproximadamente, y me consta, porque los conté, aproximadamente 1,800 proyectos de desarrollo regional. Y en estos proyectos de desarrollo regional, pues sí hay algunos que tienen montos de 3, 4, 5 millones de pesos. Sin embargo, hay proyectos que son de 100,000 pesos. Yo no sé cómo, por ejemplo, que son susceptibles de ser fiscalizables. Vamos a fiscalizar un proyecto de 100,000 pesos en una escuela primaria de no sé dónde, donde construyeron los baños. Ese es un problema de orden del presupuesto. Se están aprobando recursos para cosas que probablemente no vayan a ser fiscalizables por los montos que se manifiestan. Entonces ahí lo que podría establecerse tal vez es un monto mínimo para los proyectos que se aprueban en el presupuesto, de tal manera que no vengan este tipo de proyectos que es probable que tal vez ni se fiscalicen o no valga la pena fiscalizarlos, porque en términos presupuestales son 100,000 pesos, ¿no? Entonces esa podría ser una parte. Sí, está bien, hay que darle flexibilidad al presupuesto, que los diputados puedan asignar recursos para sus entidades federativas, pero que tengan montos mínimos y que sean proyectos relevantes, no otras cosas que se podrían arreglar con el presupuesto de las entidades federativas y municipios, que esa es la otra parte. ¿Por qué se está el ramo 23? El ramo 23 sobre todo son transferencias a los municipios. ¿Por qué se le dan transferencias a los municipios? Porque los municipios ya no tienen los recursos suficientes, al menos presupuestales, o tal vez por otras cosas, para realizar sus atribuciones básicas establecidas en la Constitución: pavimentación, alumbrado, rastro, todo eso. Para eso se generó, por ejemplo, el fondo de pavimentación, porque ya los diputados ya no tenían recursos suficientes para poder realizar, los municipios ya no tenían recursos suficientes para poder realizar esos proyectos. Entonces la otra es el fortalecimiento de la hacienda local para que los gobiernos, sobre todo los gobiernos municipales, puedan llevar a cabo sus atribuciones con los recursos presupuestales tradicionales que vienen que se les asignan a través de la Ley de Coordinación Fiscal. Por mi parte es todo. Gracias, Vladimir. Estamos sobre el tiempo y tenemos varias preguntas, entonces voy a leer 3 preguntas y les pediría a nuestros invitados un comentario respondiendo y para que sea también ya su cierre. Vamos a ponernos como meta terminar a las 5:45 a más tardar, porque la siguiente mesa estaba programada a empezar a las 5:30. Entonces les vamos a robar 15 minutos a la siguiente mesa. Bueno, a ver, la primera pregunta: nos surge una reforma fiscal estatal. Los estados solo recaudan 10% de lo que se gastan. Se confían en los recursos que les da la federación. Otra pregunta: ¿no sería conveniente que los órganos de fiscalización superior de México, los federales y estatales, tuvieran completa autonomía y mecanismos de coerción eficaz, como sucede en otros países, para incentivar la mejora del desempeño del gasto público? Y otra pregunta:
No pusieron sus nombres en las preguntas. En días pasados, un grupo plural de intelectuales, empresarios, sindicalistas y activistas de organizaciones civiles exigieron cambios en el proyecto de presupuesto de egresos 2016 para lograr resultados frente a la pobreza y la desigualdad. Particularmente, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática propone reducir los espacios para uso político del gasto público, como el ramo 23 que ya se comentó, o los bonos extraordinarios a servidores públicos, o las partidas discrecionales a los al Congreso. ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es su opinión? Y les pediría que, bueno, termináramos en 10 minutos, o sea que máximo les toca 5 y 5. Gracias. Bueno, yo podría atacar un poco la primera, una reforma fiscal estatal. Realmente no es tan sencillo, sería replantear el federalismo mexicano. Realmente, aunque nuestro federalismo es muy joven, recordemos que nos pudimos poner de acuerdo en qué atribuciones íbamos a tener en materias de ingreso y de gasto, ya de manera más formal, en los 3 órdenes de gobierno, desde 1980. Entonces, nuestro sistema es muy joven. Entonces, como los sistemas requieren de ajustes, pero sí, en cierta medida no es una reforma fiscal estatal, porque recordemos que las entidades federativas, y sobre todo los estados, tienen cierto grado de autonomía, al igual que los municipios. Entonces es una cosa más amplia, es una reforma a la coordinación fiscal. Si se intentara replantear las facultades en materias de ingreso y de gasto, replantear bajo la nueva realidad qué cosas podrían recaudar los estados, qué cosas podrían recaudar los municipios, qué cosas podría recaudar el gobierno federal, dejarlo de manera más explícita establecido. Y una cosa que hace mucho yo había escuchado que se estaba tratando de replantear, que era un capítulo federalista en la Constitución. Actualmente hay algunos artículos son los que regulan esta parte del federalismo, pero sobre todo el federalismo fiscal se decanta en sus leyes secundarias a partir del artículo 73, fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecen algunos conceptos de los cuales los estados podrían participar. Y después en un parrafito dice, los estados podrán participar de estos recursos a través de la ley secundaria que se establezca. Y de ahí se establece todo el sistema, toda la ley de coordinación fiscal. De esa pequeña fracción del artículo 73. Lo demás son elementos que están de manera implícita, que tienen muchas cláusulas residuales, así se dominan, en los cuales lo que no esté a cargo de la federación se les da a los estados, bla, 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 bla. Entonces queda muy libre el sistema de coordinación, no está explícito totalmente, y bueno, yo creo que sería más en función de eso, más que una reforma de fiscal estatal, sería algo un poco más integral en términos del federalismo fiscal, desde el nivel constitucional hasta las leyes secundarias que podrían generarse. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Y gracias por la pregunta. En relación a las entidades superiores de fiscalización, tanto del ámbito superior como local, en relación a nuestra autonomía, ¿cuáles serían los 4 grandes espacios de los que la autonomía tiene sentido? Política, financiera, y la otra tiene que ver con lo que es la gestión y las resoluciones. La plena autonomía política y financiera muy probablemente no exista. Por consecuencia, la que podría analizarse mejor es si la manera en que las instituciones superiores de fiscalización gestionamos y hacemos nuestras funciones son verdaderamente autónomas, objetivas y apegadas a derecho. Y eso lo podríamos analizar más bien viendo hacia adelante en lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que sobre todo va a tener 3 grandes pilares. El primero, y no porque sea jerarquía, sino simplemente en términos de flujo lógico, las entes de control externo e interno. Las entidades superiores de fiscalización local somos control externo y los contralores, control interno. Ambos son eslabones de una misma cadena, ambos son necesarios, indispensables y se complementan, y su principal contribución tiene que ver con revisión y prevención
para poder coadyuvar a buen gobierno antes de que existan los problemas y una vez detectados que sean sancionados. Entonces, para que luego en el segundo componente del nuevo sistema se encuentren las instancias de procuración y de sanción en su caso, que es lo que será el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especial Anticorrupción, con su reflejo en el ámbito local. Y el tercero, y no menos importante, y ya lo había yo mencionado, que es la participación social, que para aspectos de Contraloría y Fiscalización se denomina Contraloría o Fiscalización Local. Bien mencionaba Vladimir, hay mucha obra pequeña que las instituciones de fiscalización ni las de control pueden tener tal cantidad de servidores públicos que les permitan revisar. Y todos sabemos, todos somos ciudadanos, todos somos beneficiarios del servicio público o también somos afectados por su ineficiencia. Entonces, podemos constatar mediante la participación social con diferentes mecanismos, ya se ha comentado también la posibilidad de que el ciudadano tengamos la posibilidad de señalar, de denunciar, etcétera, y en la obra pública, en las adquisiciones, en la prestación de servicios, poder nosotros como coadyuvantes detectar, observar y ayudar a que entre todos, sociedad y gobierno, pues proponemos por un desarrollo más equilibrado y democrático. Y esos son los tres pilares que el nuevo sistema tiene. Como sabemos también, nuestras leyes, pues aunque son perfectibles, etcétera, pero tenemos más o menos leyes e instituciones y donde muchas veces no tenemos los mismos resultados es en cómo las observamos, cómo las cumplimos. Y desde luego, pues por eso es que ahí la participación social en las diferentes modalidades que existen es tan relevante. Entonces, considero yo que esos aspectos de la autonomía hay que analizarlos en este contexto y nosotros, con esto termino, como Auditoría Superior de la Federación, que estamos ligados a la Cámara de Diputados, les puedo dar la certeza de que no hemos tenido nada que no sea un trabajo de respeto y colaboración con las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, con los señoras y señores legisladores, y cuando hemos tenido contacto con el Senado, cuando nos hacen el honor de participar para ofrecer parte de nuestros resultados de auditorías y estudios para el análisis que ellos realizan en sus trabajos de legisladores, también ha sido en un ambiente del más amplio respeto, lo cual reconocemos y agradecemos. Pues muchas gracias, Ricardo. Con esto terminamos esta mesa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. También estuvo aquí con nosotros todo el tiempo Noé Pérez, que él es director general de finanzas del instituto. Muchas gracias, Noé. Gracias a todos y a todas. Le vamos a dar un reconocimiento a Ricardo por su participación, y a Vladimir, como es de casa, se los vamos a mandar después.